La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están constituidos por células. Algunas de las características son: la célula tiene formas y tamaños variados, tiene función de autoconservación y autorreproducción. Existen dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Se divide en animal y vegetal. Primeramente tenemos la procariota, que es la célula más pequeña, más primitiva y simple, que son las bacterias. Estas no tienen un núcleo definido. Por otra parte encontramos las eucariotas, que son más complejas, más evolucionadas y más grandes con verdadero núcleo. Estas se dividen en vegetal y animal. La reproducción en células se divide en asexual, que pertenece a los procariotas, los cuales son las bacterias, plantas, animales y algunos animales como las estrellas de mar y la planaria. La mitosis es el proceso por el cual se divide para formar dos o más núcleos idénticos. La primera fase de la mitosis es la profase, en el cual se da la condensación de la cromatina, la separación de los centriolos a los polos opuestos, formación del uso acromático o mitótico, desaparece la membrana nuclear y el nucleolo, se forman los cinetocoros y en los centrómeros. La segunda es la metafase. Los cromosomas alcanzan el grado máximo de condensación. El uso acromático se extiende entre los dos polos. Se forma la placa ecuatorial o metafísica. Cada una de las cromatinas del cromosoma queda orientada hacia un polo. Anafase. Las cromatinas de cada cromosoma se separan hacia los polos opuestos. Los microtúbulos polares se alargan y se separan los dos polos del uso acromático. Concluye cuando las cromatías llegan a los polos. Telofase. Los nucleolos reaparecen y los cromosomas empiezan a descondensarse. La membrana nuclear reaparece en cada polo. La última fase es la citocinesis, la cual consiste en la división del citoplasma y de los orgánulos entre las dos células hijas. Hay citocinesis en la célula animal y en la célula vegetal. Por otro lado tenemos la meiosis, que se encuentra en las células eucariotas. Se encuentra en animales, plantas y hongos. Es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Las fases de la meiosis son: meiosis 1, la primera división. Profase 1, es la fase más larga y compleja de la meiosis. En ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Se dividen en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paqueteno, diploteno y diacinesis. La metafase 1, los bivalentes o tétradas se alinean en el plano ecuatorial del uso, constituyendo la placa metafásica. Anafase 1, se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1, se forman las membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos y se produce la citocinesis o división del citoplasma. Cada célula hija recibe N cromosomas, formando cada una de ellos por dos cromátidas hermanas unidas. Meiosis 2, la segunda división. Una vez terminada la división mitótica, se produce una breve interfase en la que no hay síntesis de ADN. Los cromosomas se condensan un poco, pero enseguida se condensan de nuevo y empieza la segunda división, que es similar a la mitosis. Profase 2, es una fase muy breve, se rompe la envoltura nuclear y se forma el uso mitótico. Metafase 2, los numerocromosomas formados cada uno de ellos por dos cromátidas hermanas se alinean en la placa metafísica. Anafase 2, se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma como en la mitosis normal. Telofase 2, se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocinesis o división del citoplasma. Los organelos de las células procariotas son pili y flagelos, compuestos por polisacáridos. Su función es el movimiento y la conjugación sexual. Membrana celular. La biocapa está compuesta por un 40% de lípidos y 60% de proteínas. Su función es la entrada y salida de sustancias. Mesosomas, compuesta por proteínas y carbohidratos. Su función es la replicación del ARN. Nucleoide, compuesto por ADN. Su función es almacenar la información genética. Ribosomas,
compuesto por ARN y proteínas, es el sitio de síntesis de proteínas. Citoplasma, compuesto por moléculas pequeñas de proteínas solubles, enzimas, nutrientes y sales inorgánicas disueltas en solución, y es donde se efectúan muchas reacciones metabólicas. Las organelas de las células eucariotas son membrana plasmática, la cual es una capa compuesta por proteínas y fosfolípidos cuya función es separar el interior del exterior celular. Citoplasma es el medio interno de la célula. En él se realiza el metabolismo celular y el movimiento de moléculas. Núcleo, zona separada por membrana que rodea el nucleoplasma y el ADN. Mitocondria, transforma la materia orgánica en energía ATP. Ribosoma, sintetiza proteínas según el código de cifrado del ARN mensajero, que a su vez es copia del ADN. Retículo endoplasmático, fabrica lípidos y construye la membrana nuclear. Aparato de Golgi, almacena y clasifica las proteínas que recibe del retículo endoplasmático. Vesículas, son pequeñas esferas dilatadas a partir del retículo de Golgi, delimitadas por membranas que almacenan sustancias. Lisosomas, pequeñas esferas membranosas que almacenan enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos. Pared vegetal, de soporte, protección y esqueleto a la célula vegetal. Está formada por capas superpuestas de celulosa. Cloroplasto, organulo capaz de realizar la fotosíntesis. Centriolos, agregado de microtúbulos cilíndricos que forman los cilios y los flagelos, facilita la división celular en células animales. Vacuolas, acumulan sustancias de reserva o de desecho.